Era por el año 2015 cuando una persona cercana a mí me dijo que la acompañara a una reunión que tenía con uno de los mayores gestores de fondos de Barcelona. Es un propietario de unas gestoras de fondos más grandes de Barcelona y quería que le acompañara para que le diese mi opinión sobre esta gestora y en concreto sobre este gestor, el presidente de esa compañía, y por lo tanto pues le acompañé evidentemente a la reunión, ¿no? En la reunión se hablaron varios temas, pero en uno de los temas pues hablamos sobre la inflación, el tema del que hoy vamos a hablar en este podcast. Y recuerdo la conversación porque fue algo impactante para mí, ¿no? Yo le dije que cualquier persona con uso de razón, teniendo en cuenta la inflación histórica, pues debería invertir sus ahorros. No de más detalles porque evidentemente es un profesional y por lo tanto ya se entendía todo. Para los que no me entiendan, han de tener en cuenta que la inflación siempre ha sido positiva. Hay momentos históricos de corto plazo, un periodo muy corto en que la inflación ha sido muy baja, pero estadísticamente la inflación siempre ha estado por encima del 1, y 2 y 3%, ¿no? De medio entre el 2 y el 3%, que es el objetivo de los bancos centrales, y esto tiene un interés compuesto, y con lo cual si tus ahorros no los inviertes, pues garantizas la pérdida del poder adquisitivo de estos ahorros, ¿no? Todo este rollo evidentemente no se lo dije porque ya lo sabía perfectamente, pero lo que me sorprendió fue la reacción. Se puso a reír. Dijo, hombre, esto de inflación ahora... Claro, 2015 era un momento en el que los últimos datos de inflación habían salido negativos y veníamos en 2014 con una inflación por debajo de 1. Pero él tenía, me sorprendió la reacción por esa visión cortoplacista de una persona de ese caché, por decirlo de alguna manera, de esa experiencia, porque yo por aquel entonces pues aún era más joven que ahora y además este gestor pues quizás tiene 20 años más que yo, ¿no? Con lo cual la experiencia es significativamente mayor y me sorprendió mucha reacción, ¿no? Y además estamos en un momento de QEs por parte del Banco Central Europeo y sí que hay un riesgo, y siempre lo hemos pensado todos, de una japonización de la economía europea, que pasa un poco como lo que pasó en Japón, y sigue ahí ese riesgo, pero fue impactante, ¿no? Y de esto vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de qué es lo que seguramente ha motivado a esta inflación estratosférica, vamos a hablar de algunos factores y vamos a hablar de si es posible y probable que esta inflación históricamente alta, sobre todo la variación del ritmo de inflación, es decir, la variación de crecimiento de la inflación es históricamente récord, es decir, los precios nunca habían subido tan rápido en la historia. Sí que habían subido estos porcentajes de inflación, pero no había habido un cambio tan brusco. Vamos a hablar de estos cambios, vamos a hablar de un principio de péndulo de Newton y lo vamos a relacionar con lo que está pasando estos días en la economía, en los mercados financieros, en el sector industrial y en la producción de energía primaria. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que utiliza precios razonables, explicamos con todo detalle, es una apuesta por la calidad de la información para que el inversor tenga un contenido de calidad cada mes con el que pueda descubrir una compañía con todo detalle y a partir de ese conocimiento pues pueda tomar mejores decisiones de inversión, siempre con una perspectiva de largo plazo. Empezamos con el podcast y vamos a ver pues variación de los precios. Todos los gráficos de los que vamos a hablar los van a encontrar en el blog de oportunidadesenbolsa.com, por lo tanto si nos están escuchando y nos están viendo no se preocupen, tampoco son un podcast en el que sea necesario ver los gráficos y todos los datos son extraídos de la Reserva Federal de San Luis, por lo tanto son datos oficiales, no nos inventamos nada y gracias a estos datos pues también podemos sacar nuestras propias conclusiones. El caso es que sí, que es cierto que en 2015 estábamos pues con esta inflación, esta deflación
negativa, también en 2016, y con el inicio de la pandemia en Europa también pues tuvo este momento de deflación, de caída de los precios por debajo de cero, ¿no? ¿Qué ha pasado o qué está pasando y por qué tanto alboroto y por qué creemos que estamos en un efecto péndulo bien sacado de las clases de física de Newton? Pues bien, en el año 2020, cuando empezó el COVID, pasó algo que nunca en la historia había pasado de Estados Unidos, y es que las tasas de ahorro personal en Estados Unidos batieron récords históricos. Vamos a buscar varias causas que han sido motor de inflación, ¿de acuerdo? Y una de ellas, y sin duda es determinante, destacable, y que si pones un péndulo de Newton con varias bolas, en un extremo pondríamos la extracción de energía primaria, luego el sector industrial, los trabajadores, y en el último pues el consumo de las personas, ¿no? Más o menos, quizás algunos añadirían alguna bola más, pero ese sería pues el péndulo, ¿no? Más o menos. Dentro de este péndulo pues habrían las economías. Pues bien, en el lado del consumo final, lo que es muy determinante son las tasas de ahorro. Históricamente también es curioso que en momentos de incerteza, como en la crisis financiera o en la crisis.com o en las anteriores crisis, hay siempre repuntes de las tasas de ahorro porque la gente tiene miedo. Y con el miedo dicen, bueno, pues vamos a gastar menos y vamos a ahorrar un poco, ¿vale? Y lo hacen durante los periodos de recesión, que es precisamente el peor momento para ahorrar, ya que las economías todas necesitan consumo, ¿no? Pero somos así, ¿no? Cuando tenemos miedo, pues ahorramos. Pero en el COVID hubo un factor todavía más determinante, ¿no? Aparte del miedo general al COVID, hubieron pues esos confinamientos de la pandemia y, para nada menor la información que vamos a hablar ahora, los cheques estímulo de Estados Unidos. En abril de 2020, la tasa de ahorro de Estados Unidos la tasa de ahorro personal fue del 33,8%, récord en los datos históricos de la Reserva Federal de San Luis, y estamos hablando de datos desde 1959. Nunca antes se había ahorrado tanto en porcentaje, nunca antes. Y coincide el abril 2020 con el primer cheque estímulo de $1.200 de abril de 2020 que proporcionó el gobierno estadounidense. Con lo cual teníamos, pues, por un lado el incremento del ahorro porque la gente estaba en casa, estaban sin poder salir y básicamente podían hacer algunas pedidos por algunas tiendas e-commerce que se permitía que estuvieran abiertas, pero en general no se estaba gastando, ¿no? Y eso, juntamente con los cheques de estímulo, pues impulsó esas tasas de ahorro tan elevadas. Luego el ahorro pues se mantuvo elevado, y en diciembre-enero de 2021 hubo otro repunte de la tasa de ahorro hasta el 19,9%, desde el 33% bajó hasta el 13%, y en diciembre-enero de 2021 la tasa de ahorro se volvió a disparar hasta casi el 20%, también coincidiendo con esos $600 que dieron entre diciembre de 2020 y enero de 2021 también por el gobierno de Estados Unidos. Y no se quedó aquí, hay otra punta de la tasa de ahorro muy clara en marzo de 2021 de un 26,6%, también coincidiendo pues con los $1.400 de los cheques de estímulo por la pandemia en Estados Unidos en marzo de 2021. Con lo cual, por un lado, uno de los motores del superconsumo que hubo después del incremento de consumo de los bienes duraderos en Estados Unidos viene causado por esas elevadísimas tasas de ahorro. La gente en general ahorra muy poco. Las tasas de ahorros en Estados Unidos son de media del 6% o 7%, y cuando la gente tiene dinero tiende a gastarlo, y si de media ahorran un 6-7%, significa que si ganan más, gastan más, y es lo que hay, ¿no? Y entonces
y se sienten cómodos todavía gastan más. Ahora la tasa de ahorro se ha desplomado al 5,5%, y esto pues ha venido pues por un lado porque se ha disparado el consumo, y por otro lado este consumo también ha disparado la inflación. Se ha disparado la inflación por el consumo elevadísimo provocado por estas tasas de ahorro y por la salida de la pandemia y por la salida de salimos a la calle y nos vamos a gastar todo este dinero que tenemos ahorrado, y por otros dos factores que son de los que vamos a hablar ahora. En la reducción de la oferta de energía primaria, porque es destacable, también es súper importante recordar que en plena pandemia, y coinciden las fechas, porque lo bonito de esto es que coinciden las fechas, en abril de 2020, cuando los estadounidenses estaban en un récord histórico de ahorro de más del 30%, el precio del barril del West Texas, el WTI, pasó al lado negativo. Nunca en la historia había estado negativo. Los inventarios estaban y los depósitos de almacenamiento de combustible estaban llenos. Ya no sabían ni qué hacer con tanto petróleo. Y pasó lo que pasó. Caída histórica del precio de petróleo. Esto hizo pues llevar a la bancarrota a muchas compañías de la explotación de estas materias primas. Llegó a la parada total de la inversión en la extracción de energía primaria y en materias primas. Y ya vamos al sector industrial. También la pandemia provocó, con esta reducción de la demanda de, por ejemplo, semiconductores, la parada de la producción de todo el sector industrial, ¿no? Que esa sería la segunda pelota, ¿no? La primera, la energía primaria, sector industrial, trabajadores, consumidores, ¿no? En ese orden más o menos lo podríamos poner, ¿no? Esto lo gusta un poco de cada uno, pero el sector industrial también pues paró y también pues dejó de producir. Ante esta situación, esta desinversión, exceso de inventario por un lado, luego pasó al lado opuesto, y esta falta de inversión en CAPEX tan necesaria para seguir produciendo a un año vista, 6 meses vista, o a 2 años vista, no se hizo. Y cuando salieron todos en manada a consumir toda esta cantidad de dinero que tenían ahorrado, los precios se fueron al alza. También las nóminas se fueron al alza, porque recuerden, en Estados Unidos pues la gran cantidad de gente que pues dejaba los trabajos para ir a buscar un trabajo mejor pagado, que en Estados Unidos costaba mucho encontrar empleados, y se tuvieron de pelear por los empresarios por buscar empleados y subieron salarios. Es decir, que todo se congenió y pues bueno, iban a comprar los fabricantes de automóviles, de ordenadores, de móviles, de cualquier producto de consumo, no tenían stock porque se habían parado las fábricas. Las materias primas se quedaron enseguida sin reservas, y pasó lo que pasó, ¿no? Esta superinflación que hemos vivido pues durante este 2021 y 2022. ¿Y por qué hacemos este podcast? Pues porque el señor del que les he hablado al principio tenía una tendencia mental que tiene mucha gente. Yo no lo critico, pero la tenemos los humanos. Es decir, si siempre digo que nadie es muy listo ni nadie es muy tonto, también todos tendemos a reaccionar un poco similar. Y todos tendemos a que la situación en la que estamos va a ser constante, cuando la vida no es lineal ni el mundo es lineal. Y en ese 2015, cuando venías de 2 años de inflaciones por debajo del 2, de debajo del 1 en 2013 y 2014, en 2015, que empezaba con el primer dato, que la inflación era por debajo de 0, pues parecía que eso iba a ser eterno, ¿no? Pues ahora, cuando estamos en plena inflación, la gente también se piensa que esta inflación ha venido para quedarse. Y lo vamos a poner en duda. Lo vamos a poner en duda en este podcast, porque ahora, si empiezan a leer sobre los semiconductores, que ha sido uno de los cuellos de botella más importantes durante este último año, es decir, que no había stock, no había inventario,
y había una demanda muy importante por parte de fabricantes de teléfonos, de ordenadores, de automóviles y demás. Y ahora parece que todas las compañías de microchips, de semiconductores, están diciendo que tienen un exceso de inventario y que están llamando a los proveedores para que cierren el grifo, que no les envíen tanto material porque tienen mucho inventario. ¿Y qué consecuencias tiene esta? Pues bueno, a lo grande fue lo que pasó con el inicio de la pandemia, con el petróleo, ¿no? Que el exceso de stock pues hizo caer los precios. Y es que esto es lo que pasa cuando hay un exceso de stock. Los precios solo pueden ir a la baja porque entre la oferta y la compra pues hay mucha oferta y ningún fabricante se quiere quedar con el stock en el almacén, y más con servicios tecnológicos como los semiconductores que evolucionan y mejoran año tras año, ¿no? Con lo cual es posible y probable, y los precios de muchas materias primas ya lo están descontando, que la inflación se relaje muchísimo durante los próximos trimestres. No estamos diciendo que va a ir a cero o vamos a la deflación, pero va a caer muchísimo la inflación. Nosotros lo creemos así, y lo creemos porque si lo miran con perspectiva y vuelven a poner las pelotas de Newton del péndulo de Newton que les hemos hablado al principio, se fijarán que estamos dando vueltas de un lado a otro. Nosotros había un cierto equilibrio en la economía, ¿no? Más o menos había pues una oferta y una demanda que más o menos se va como equilibrando, ¿no? En el momento que el consumidor consume más, entonces la energía primaria y las fábricas industriales y más producen más, y más o menos pues hay un cierto equilibrio. Aparte, hasta hace una previsión de stocks, y con esta previsión en función de la demanda que hacen las tiendas que venden a los consumidores finales, los fabricantes fabrican en función de esta demanda que ya les han dicho los distribuidores que más o menos tienen, y por lo tanto más o menos hay un equilibrio. Pero con la pandemia se cogió este equilibrio, se cogió una de las pelotas, se levantó y se lanzó. Y ahora estamos en estos péndulos. Es decir, venimos de falta de stock a exceso de stock, de exceso de dinero de los consumidores a falta de dinero de los consumidores por esta inflación altísima y de que ya nos lo hemos gastado todo. Y vamos dando pues golpes de un lado a otro en este péndulo, cuya tendencia, guste o no, va a ser volver a la media. Este es el podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor. Recuerden que estamos trabajando en la revista Agosto 2022, que los que no son suscriptores pues la podrán consultar de forma completamente gratuita y sin compromiso, porque se pueden dar de baja cuando quieran, completamente gratis, visitando la página web de oportunidadesenbolsa.com. Podrán ver el servicio durante 30 días. Y recuerden que si les ha gustado el podcast, en suscribirse al canal para no perderse ningún podcast, y así nosotros también podamos seguir trabajando con esta versión gratuita y esta parte más psicológica de la inversión. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.